Muy buenas a todos, aquí Álvaro para Silent Charts. En esta ocasión estaremos repasando un concepto o varios conceptos que son muy importantes a la hora de comenzar a estudiar póker, en cuanto a la parte teórica, en cuanto a la parte matemática del juego, que no nos estaremos adentrando mucho en la parte matemática, pero sí en la parte de comprender el porqué de tantos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, pues comencemos y, y arrancamos con qué es EB, qué es y cómo se calcula. Bueno, EB es igual en sus siglas a Expected Value en inglés, que sería valor esperado. Pero, ¿qué significa cuando escuchamos a la gente decir esto es EB más, este movimiento es EB menos, esto no es EB, me debe EB mucho dinero? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues bueno, el EB es la rentabilidad que esperamos de media al hacer un movimiento. Eso es la rentabilidad que vamos a obtener de media con ese movimiento. El EB nos sirve para tomar decisiones que sean rentables, de modo que conociendo el EB de diferentes líneas, esto quiere decir alguna apuesta, como lo decía antes, algún raise, todo tiene un EV a largo plazo, ¿no? Entonces podemos elegir la que mayor rentabilidad tenga y evitar tomar líneas EV negativas o líneas que sean menos rentables que otras. Esto va a hacer que a largo plazo ganemos mucho más dinero, y si ganamos más dinero podemos subir de niveles. ¿Cómo se calcula el EV? Bueno, pues básicamente el EV de una decisión, de un movimiento, se calcula EV es igual a Full Equity más Showdown Equity menos el costo de ese movimiento que, que nos, que hicimos. Eh, bueno, un ejemplo claro básicamente es un Open Race. Un Open Race a 2.3 ciegas. Básicamente ese movimiento, eh, conforme a los rangos que fuimos viendo en el GTO Wizard, ya se maneja que tienen una, un expected, no, ya tienen un EV, esos movimientos. Por ejemplo, par de ases en botón está ganando 6 big blind de media, por ejemplo. En trascambio a rey está ganando 3 blinds. Pero si abriéramos un 2-5, esa mano no está ganando a largo plazo, ¿me explico? Entonces, así se calcula más que nada el EV, ¿no? Que es básicamente la full equity, dinero que ganamos ante el abandono del rival en un bote. En este caso, si tenemos un ejemplo, un botón, un 9-10 suited y la parte toda que nos defiende la big blind, eh, ese movimiento que nosotros hacemos, que es un raise que tiene un costo, va a generar una full equity que, que a la larga va a darnos eh, algún valor esperado positivo o negativo, ¿no? Pero en promedio, la fórmula ya está, que es la que nos va a dar más o menos promedio lo que está ganando en Big Blinds ese movimiento. Por ejemplo, el EV se calcula full equity más showdown equity menos el costo del movimiento. La full equity, vamos a centrarnos un poquito más, que es el dinero que ganamos ante el abandono del rival en un bote. Esa es muy sencilla, creo que todos la comprendemos. Showdown equity, dinero que ganamos cuando el rival nos paga y vamos al showdown y se formará un bote que a veces pues lo ganaremos y en el river, y otras veces lo perderemos porque él tendrá la mejor mano. Entonces es full equity más showdown equity menos el costo del movimiento. El costo quiere decir dinero que invertimos al hacer un determinado movimiento para ganar ese dinero que ganamos con la full equity
y la showdown equity. Tenemos que restarle el costo de la inversión, que en este caso la inversión sería el open raise, ¿no? Con assets en hijack. Y, y ese movimiento, el EV de ese movimiento se calcula dependiendo de las frecuencias con las que abandona la Big Blind, ¿no? O en ese caso, ¿no? Conceptos. Chip EV, valor. Entonces el EV concluimos que es el valor esperado. Y chip es el siglo fichas en, en inglés. Entonces, chip EV es el valor esperado en fichas. Esto es muy común en Cash, porque en Cash podemos hacer la conversión de las fichas, porque las fichas tienen eh, un prefijo monetario. ¿Me explico? Tú estás jugando Cash, 1000 pesos, y la ficha de 25 vale 25 pesos. Pero en un torneo la ficha de 25 no vale 25 pesos. Eso es ¿cómo se llama? Lo complejo de los torneos, ¿no? Que no podemos asumirle un costo a nuestras fichas. Al inicio del torneo sí podemos hacer la conversión, por ejemplo, que nos dan 20,000 pesos, 20,000 puntos en un torneo y el torneo vale 1000 pesos. Podemos más o menos ahí como que intentar saber cuál es el costo de nuestra ficha en relación a lo que nos costó el torneo, ¿no? Pero a medida que avanzamos en el torneo, es más difícil en poder hacer ese cálculo, ¿no? Por ello hay calculadoras de, de ICM que nos pueden ayudar en determinado momento a saber cuál es el costo de nuestro stack. Bueno, el ICM, brincamos a otro concepto. ICM es Independent Check Model. Su objetivo es el de conocer el valor de cada ficha dentro de un determinado momento del torneo. Sí, lo que les decía. Básicamente, al inicio del torneo es muy fácil calcular el valor de la ficha porque nuestra entrada básicamente es el buy-in al que pagamos y más o menos podemos calcular que si el torneo vale 1000 pesos y nos da 25,000 puntos, si llegamos a 50,000 puntos, doblamos nuestro stack, probablemente tendrá el doble de valor nuestro stack, ¿no? Ya no valdrá 1500, valdrá 3000 pesos. Pero en ese momento, pues no estamos ni cerca de premios, ¿no? En los primeros niveles del torneo, entonces no es tan relevante, ¿cómo se llama? Ajustar rangos porque, porque estamos muy lejos de premios todavía. Queremos seguir intentando hacer fichas para poder, eh, ¿cómo se llama? Llegar a la zona de burbuja, ¿no? Que es el primer cruce importante para poder obtener, obtener nuestra inversión inicial, ¿no? Y aspirar a premios más grandes, ¿no? Y por último, vamos a hacer la comparación de Chip EV contra ICM, que igual como les decía, al inicio de un torneo y fase intermedia se juega más por fichas, Chip EV, porque la relación de la inversión bullying con el premio es abismal. Estamos muy lejos de todavía de entrar en premios. Recuerden que en un torneo de un 100% de jugadores solo se premia el 15%. Entonces hay más que ganar que perder al inicio de un torneo y fase intermedia. Entonces por eso vamos a jugar por fichas eh, en esas fases, ¿no? Bueno, hay más que ganar que de perder porque aún estamos lejos de la premiación, sí, lo que les decía, y hay que sobrevivir. Pero a medida que avanza el torneo y acumulamos fichas, stack, se vuelve más relevante nuestro stack y empieza a adquirir valor monetario que no debemos desperdiciar a la ligera. Y a medida que se acerca la burbuja, es importante entrar en premios. Por ende, dependiendo de nuestro stack, nuestra situación, los CB de los movimientos crecen o decrecen y no podemos verlo solo en fichas. Y es ahí donde entra el Independent Check Model, que básicamente, o ICM, que básicamente nos dice cuál es la relación de nuestro stack con el premio en ese momento del torneo. Entonces, eso es básicamente a grandes rasgos estos conceptos. Eh, Otro ejemplo podría ser que estamos cerca de burbuja y tenemos un J10 off en el hijack. Eh, bueno, antes de que me poner este ejemplo, quiero decirles el concepto este de que
de que entre más stack tengamos, más vamos a poder ampliar nuestros rangos ya entrando a esta fase de ICM, ¿no? Ya vamos a poder jugar un poco más manos como lo veíamos en el solver. Y cuando estamos en una situación mediana tenemos que cuidarnos, ¿no? Cuidarnos contra los stacks que nos cubren y jugar una estrategia más sólida o podemos jugar una estrategia más agresiva, pero todo con cautela, ¿no? Y cuidando los movimientos, sabiendo que nuestro movimiento tiene un valor esperado y si tiene éxito, está ok, pero si no lo tiene, podríamos estar perdiendo o poniendo en riesgo nuestra vida en el torneo, ¿no? Entonces es importante eso, entender el valor esperado de cada situación, tanto en ChiB como en ICM. Y, y pues nada, ¿no? El ejemplo que les decía de J10 off en el hijack, tenemos 5 blinds, faltan 3 para eliminarse. Y en una situación de ChiBB ese movimiento puede ser all-in porque estamos jugando por fichas y queremos doblarnos, ¿no? Pero en ICM, al estar tan cerca ya de recuperar nuestra inversión y ganar el doble, no vale la pena arriesgarnos para doblarnos en fichas. Eso no representa dinero, doblarnos en fichas. Entonces, realmente la idea es sobrevivir hasta que pase esa fase y poder otra vez intentar ganar fichas, pero ya con un retorno de la inversión ya asegurado de nuestro premio, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que vamos a jugar siempre eh, amarrados. No, no, no. Como lo acabo de decir, siempre jugando dependiendo qué stack tengamos en la mesa y también qué estrategia estemos tomando. Porque recuerden que este modelo solo es un modelo lineal. No tiene, no tiene, no tiene, ¿cómo se llama? No conoce el ICM da por hecho que el torneo acaba en ese momento. Por eso él asigna ese premio. Pero no quiere decir que no tengamos que ir a pelear fichas. Podemos ir a pelear fichas, pero tenemos que saber que eso tiene unas consecuencias. Pueden ser muy positivas o pueden ser muy negativas. Entonces ya depende mucho del tipo de mesa en el que estemos, ¿no? Por ejemplo, si tú, que, no- que dice el GTO Wizard, dice que J10 Soft, faltando 3 jugadores, es fall, pero tú sabes que todos los jugadores de la izquierda son muy cerrados, muy roca, pues puedes intentar ir all-in, ¿no? Y eso tendrá su beneficio, pero también podría tener su, su, pues, su parte negativa que puedes quedar eliminado y no cobrar nada, ¿no? Entonces, siempre recordar que cada movimiento que hagamos va a repercutir tiene un valor esperado, ¿no? Y entonces por eso es la parte, pues esa, la parte estratégica de saber qué EV tiene cada movimiento, ¿no? En este caso el EV de J10 Off, el Wizard, el litio Wizard lo pone como es un movimiento poco rentable porque no vale la pena doblar de 5 fichas a 10 ciegas, de 5 ciegas a 10 ciegas. Vale más la pena sobrevivir en el torneo y ganar dinero de eso en ese momento. Pero el ICM no contempla un concepto que veremos más adelante en próximas clases que se llama el Future Game. Él no contempla eso, no contempla que eres mejor jugador que ellos y tú puedes hacer otro tipo, tú puedes hacer o generar dinero o fichas con, con una estrategia un poco más sólida o más, perdón, o un poco más agresiva, ¿no? Entonces es importante eso. Eh, Esto solamente nos sirve para tener una sola referencia, el chip EV y el ICM, y todo lo demás, pues, como sabrán, es dependiendo en qué mesa estemos, contra qué jugadores estemos, y nada, y tomar nuestros riesgos si lo queremos tomar así, pero siempre pensando que ese movimiento ya está establecido que tiene un EV. Entonces ya dependerá de nosotros tomarlo o no. Pues bueno, eso sería todo. Y nada, hasta aquí el video de entendiendo lo que es el EVA y conceptos básicos.